El tema se llama autoliberación. Pasos a seguir para autoliberarse. Pero primero vamos a darle la honra y la gloria a Dios. Vamos a orar todos. Señor Dios, Padre Santo, bendito seas, Padre Celestial, gracias porque tú estás con nosotros. Gracias porque tú nos acompañas en este momento, mi Dios, y porque tú permaneces con nosotros. Te pedimos que tu Santo Espíritu, Señor Dios mío, nos llene de tu poder, de tu unción. Invístenos del poder de tu Santo Espíritu, Dios. Invístenos con tu armadura completa, Padre Celestial, y la sangre preciosa de tu amado Jesucristo esté sobre nosotros. Señor mío, una legión de ángeles cuidándonos, protegiéndonos y librándonos de todo mal. Señor, te pedimos que tú nos des sabiduría, nos des enseñanza, nos des entendimiento, mi Dios, acerca de tu palabra, mi Dios, y nos ayudes a comprender más profundamente lo que es tu palabra santa, mi Dios. Te pedimos, Señor Dios mío, que tú redargullas nuestro espíritu, que tú redargullas nuestra alma, mi Dios, y que tú endereces nuestros caminos a través de la luz de tu palabra. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. La semana pasada vimos lo que era atar al hombre fuerte y luego arrepentirnos. Hoy vamos a ver la autoliberación por medio de la obediencia. Y vamos a ir a 1 de Pedro 1:22. 1 de Pedro 1:22. Vamos a comenzar a leer con Norma. Primera de Pedro 1:22. Seas obediente. Cuando un hombre es obediente, el espíritu inmundo de desobediencia y de rebeldía pierde fuerza. Cuando tú sujetas tu obediencia al Espíritu Santo, empiezas a ser un hombre entendido y el Espíritu Santo va adquiriendo más fuerza en ti. Y entonces Él te va a ir redarguyendo más y más, de tal manera que cualquier cosa que hagas mal, Él te redarguye y en el momento puedas darte cuenta, pidas perdón y saques fuera todo aquello que te estorba. Amén. Tenemos que ser entendidos en amor fraternal, amarnos unos a otros con un corazón puro. Cuando tú no tienes un corazón puro, siempre va a haber situaciones las cuales se te redargullan y entonces el Espíritu Santo empieza a trabajar en tu corazón de tal manera que empieces a amar a los demás y empieces a sujetarte por amor. Por amor. La sujeción, la obediencia es por amor a nosotros, por amor a las autoridades y por amor a Dios. ¿Amén? Entonces vamos ahora a Romanos 6, del 16 al 18. Romanos 6, del 16 al 18. Y vas estudiando. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de alguien a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea del obediente para la justicia? Pero gracias a Dios, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Libertados del pecado, vinisteis al ser siervos de la justicia. Aquí nos dice la palabra de Dios que cuando tú te sometes a un pecado, te conviertes en esclavo. Y entonces el pecado se enseñorea de ti y empiezas a ser tú obediente al pecado. No puedes apartarlo de ti, entonces entras en una esclavitud hacia el pecado. Pero cuando tú eres obediente con un corazón puro a tus autoridades, entonces empieza a haber justicia en ti. ¿Qué quiere decir? Que te conviertes en un hombre justo, un hombre justo a través de la sangre de Jesús, y entonces en ti ya no hay pecado. Y si no hay pecado, no hay condenación. También nos dice que aquí que nosotros somos
libertados del pecado. Cuando tú te conviertes en un hombre obediente, eres libre del pecado. Es fácil destruir toda cadena, todo lazo de pecado de tu vida cuando tú eres obediente. ¿Ok? ¿Sí? Ok. Ahora vamos a Juan 8, 31 y 32. Juan 8, 31 y 32. Entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecieras en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Conocerás la verdad os hará libre. Cuando tú conoces la palabra de Dios, esa palabra te va a ser libre. Pero una de las condiciones para que tú puedas ser libre a través de la palabra es que permanezcas en quién? En Jesucristo nuestro Señor. Que permanezcas unido a Él. La vida es Jesucristo, el pámpano somos nosotros, que permanezcamos unidos a la vida, para que nosotros podamos estar libres a través de la palabra y a través del nombre de Jesús. En la siguiente clase vamos a ver el nombre de Jesús, va muy relacionado a este tema. ¿Amén? Vamos a Juan 17, 17. Juan 17, 17. Santifícalos en tu verdad, palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad. ¿Cuál es la verdad de Jesucristo? Su palabra. Santifícalos en tu verdad. También pudiéramos poner aquí: santifícalos en tu obediencia, en la obediencia. Y entonces tu palabra es verdad. Nosotros tenemos que ser santificados a través de la obediencia. Cuando tú eres obediente, no hay pecado que te acuse. Amén. ¿Sí saben que todo pecado viene a causa de desobediencia? Entonces, si eres obediente, ¿habrá algún pecado que se levante en tu contra? No habrá ninguno. Entonces, si tú te permaneces en obediencia, entonces la palabra de Dios te va a ser libre. ¿Amén? Segunda de Corintios 10:6. Segunda de Corintios 10:6. Vas, Pepe. Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Entonces, toda desobediencia que se levante en contra tuya, ¿cómo la puedes castigar tú? A través de la obediencia. Entonces, estamos prontos para castigar toda desobediencia. Tú sabes cuando hay algo en ti que te quiere motivar a la rebeldía o a la desobediencia. Y entonces tú, al momento, a través de tu Espíritu Santo, castígala, repréndela y sácala fuera. Y hazte obediente, hazte manso, de tal manera que tú puedas ser libre de todo pecado. ¿Amén? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Castigar a la desobediencia, castigar a la rebeldía. Ya todos nos conocemos, ya todos sabemos cómo somos, ya sabemos cómo ataca el diablo a nuestros pensamientos, cómo los demonios vienen engañándonos a través de ponernos pensamientos de maldad. Entonces, tú, a través de tu espíritu, ya sabes lo que está pasando y entonces, ¿qué tienes que hacer? Reprender al momento, castigar la desobediencia para que tú vengas a libertad en obediencia. ¿Amén? ¿Sí? Siguiente, vamos. Santiago 4:7. Santiago 4:7. Vas, Andrés. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Someteos pues a Dios. ¿Qué quiere decir la palabra someteos? Obedecer.
Cuando tú te sometes a Dios a través de la obediencia, entonces el diablo presenta una oposición. ¿Qué quiere decir? Va a presentar guerra de parte de nosotros. El diablo va a presentar oposición y no va a poder acercarse a nosotros. Y como no va a poder contra nosotros, entonces él tiene que huir. Él huye. Él huye a un hombre justo. Él huye a un hombre obediente. Él huye a un hombre que tenga poder o autoridad en Cristo Jesús. Él siempre está huyendo. ¿Ok? Y aquellos que tienen obediencia a Dios. ¿Vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ser obedientes a nuestras autoridades y ser obedientes a la palabra de Dios. Someterte a Dios. Someterte a Dios y someterte a tus autoridades. ¿Amén? Tercer punto. Liberación, autoliberación por medio del perdón. Por medio del perdón. Liberación por medio del perdón. Segunda de Corintios 2, del 4 al 11. Segunda de Corintios 2, del 4 al 11. Pero cuando les escribí, estaba yo tan triste y preocupado que hasta lloraba. Segunda de Corintios 2, del 4 al 11. Ajá. ¿Es otra versión? Ah, ok. A ver otra vez. Pero cuando les escribí, estaba yo tan triste y preocupado que hasta lloraba. No quería ponerlos tristes, más bien quería que se dieran cuenta del gran amor que les tengo. No quiero exagerar en este asunto, pero la persona que causó mi tristeza hasta cierto punto también causó la tristeza de todos ustedes. Pero ya es suficiente con el castigo que la mayoría de ustedes me impuso. Ahora deben perdonarlo y ayudarlo a sentirse bien para que no vaya a enfermarse de tanta tristeza y remordimiento. Yo les ruego una vez más, demuestren que lo aman. La carta que les escribí era para saber si realmente están dispuestos a obedecerme en todo. Yo, por mi parte, estoy dispuesto a perdonar a todos el que ustedes perdonen, suponiendo que haya algo que perdonar. Lo hago pensando en ustedes y poniendo a Cristo como testigo. Así Satanás no se aprovechará de nosotros. Ya conocemos sus malas intenciones. Satanás siempre está buscando la manera de ver cómo destruye al pueblo de Dios. Siempre va a estar buscando la manera de ponernos unos en contra de otros. Pero cuando tú entiendes las maquinaciones de Satanás y que sabes cómo obra, entonces tú vas a poderle hacer frente a él. Sabemos que siempre va a haber situaciones que nos pongan unos contra otros. Situaciones que a veces no son de nuestro agrado, pero sin embargo, por amor, las soportamos. O situaciones que se levantan en nuestra contra, con razón o sin razón, o en contra de otros. Tenemos que entender que somos hombres, que somos mujeres, que podemos caer en pecado, o que podemos caer en contra de uno y del otro, queriendo o no queriendo. Pero que el único que nos puede restaurar es Cristo Jesús, pidiéndonos perdón unos a otros, estableciendo otra vez el vínculo de la paz. Porque cuando hay problema entre tú y yo, va a haber una división y eso va a hacer que Satanás gane ventaja, que se levante el uno contra el otro, murmurando uno contra el otro, o bien levantándose en guerra uno contra el otro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer al momento? En el momento que nos herimos, ¿qué tenemos que hacer? Soportar el agravio del hermano. Soportar el agravio del hermano. ¿Y qué tenemos que hacer después? Someternos nosotros mismos. Someternos a nosotros mismos. O sea, a no murmurar del hermano. Ok, y después perdonarnos, pedir perdón. A veces consciente o inconscientemente lastimamos a alguien. Y si nosotros no somos capaces de pedir perdón, de disculparnos, de perdonar, Satanás nos va a hacer pedazos. No podemos permitir que nuestro corazón se anide amargura, se anide rencor o resentimientos. Porque cuando tú le das entrada a ese resentimiento de amargura o de odio o de rencor, se empiezan a formar murallas entre tú y la otra persona. Y eso hace que los lazos de
de amor y de paz se pierdan. Al momento pidan perdón, no se queden con las ganas. El Espíritu Santo siempre está puesto ahí para redarguir su corazón. En el momento de una equivocación, no sean rebeldes, no sean desobedientes, háganle caso al Espíritu Santo. El Espíritu Santo está ahí para corregirlos, para redarguirlos, para instruirlos, para enseñarles. No endurezcan su corazón, aunque ustedes no hayan tenido la culpa. Pidan perdón o perdonen. Pidan perdón o perdonen. No esperes que si te hirieron, no esperes a que vayan y te pidan perdón. Eso es una señal de soberbia, de orgullo. Mejor acércate, platica tu situación, platícale que te hirió, que te lastimó y pónganse de acuerdo. Pero no se lastimen. En Efesios 4:2 dice: con toda humildad, mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Amén. Siempre soportándolo, aunque te caiga gordo de las manos. Sopórtalo, ámalo en Cristo. Amén. Amén. ¿Sí lo amas, Raquichón? Amén. Este Raquichón que lo soporta. Amén. Se va siguiente. Mateo 5, 25 y 26. Mateo 5, del 25 al 26. Ponte de acuerdo con tu adversario, pronto, entre tanto que estás con él, en el camino no sea que el adversario te entregue al juez, y el juez al vacío seas echado en la cárcel. Entonces, ponte de acuerdo con tu adversario. Muchas veces no. A ver, ¿cuánto lo tenemos? De cierto, te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Aquí dice tu adversario. No es necesario que solamente sea tu adversario. A veces es tu hermano. A veces tu hermano es el que, con el cual tienes problemas y no te has puesto a cuentas con él. Estás guardando algún resentimiento en contra de él y hay algo que impide que el amor de Cristo fluya entre ustedes dos. Cuando ustedes se ponen de acuerdo a cuentas, se piden perdón uno al otro, entonces hay libertad en Cristo. Pero aquí dice en este versículo: ponte de acuerdo en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez. ¿Quién sería el adversario en este caso? Tu enemigo, el que le está poniendo malas cosas a tu hermano, que está motivando a su cerebro a que actúe en contra tuya. Y luego dice, que te entregue al juez. En este caso no es un juez bueno, sino en este caso sería Satanás, te entrega a Satanás. Y entonces, ¿qué te va a exigir Satanás? Que estés pagando tributo, que estés pagando un castigo. Y Satanás no te va a dar castigos buenos, te va a dar siempre tormento, te va a avergonzar, te va a hacer sentir culpable, te va a hacer que sientas angustia, desesperación, que sientas opresión en tu pecho. ¿Por qué? Porque no has sido capaz de ponerte a cuentas con tu hermano, porque no has sido capaz de pedirle perdón, o no has sido capaz de perdonarlo. Es necesario que tú entiendas que para que puedas tener una autoliberación o una libertad en Cristo, el primer paso que tienes que hacer es estar bien con él, arrepentirte verdaderamente del pecado o de la circunstancia que se levantó en contra tuya y de tu hermano. Tumben las murallas, tumben todo muro, no permiten que ningún muro se levante en contra de ustedes. Hay situaciones que se hacen consciente o inconscientemente. A veces lo que yo digo puede lastimarlos a ustedes, y yo no lo digo por la manera de herirlos o lastimarlos, pero sin embargo ya levanté algo en contra de su corazón. Acérquense siempre con la persona que les lastimó, pídanle cuentas, pónganse de acuerdo, perdónense, y
Y no permitan que el diablo siga maquinando en sus pensamientos. No permitan que Satanás siga trabajando en sus pensamientos. No le den lugar al diablo. Sáquenlo de sus pensamientos. Recuerden que el amor de Cristo y la palabra de Dios dice que estemos en amor y en comunión, en intimidad unos a otros. Y todo aquello que se levante en contra de ese amor, de esa comunión, de esa intimidad, de esa amistad, no es de Dios. No es de Dios. El Espíritu Santo lo redarguye siempre. Háganle caso. Amén. Amén. Sale, vamos al siguiente. Primera de Corintios 5, del 1 al 5. Primera de Corintios 5, del 1 al 5. Primera de Corintios 5, del 1 al 5. Es cierto, se oye que hay entre vosotros fornicación, de tal fornicación cual no hay ni aún de nombres permitidos. Antes que alguno tiene la muerte de padre, vosotros estáis envanecidos. No debierais más bien haberlo tan lamentado para que fuese quitado en medio de vosotros el que cometió tal acción. Ciertamente, no como ausente de cuerpo, pero ausente del espíritu, ya como ausente he juzgado de tal cosa a él. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros en mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, en tal ser entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Dice, tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿Creen que Pablo lo estaba entregando cuerpo, alma y espíritu a Satanás? ¿Creen que estaba declarando Pablo a este hombre que fuera excomulgado, como dicen los católicos, entregado a Satanás totalmente? No. Simplemente estaba entregando el cuerpo y sus deseos, sus malas pasiones. Estaba entregando el cuerpo a Satanás de tal manera que el espíritu fuera vivificado. Cuando alguien se levanta en tu contra, cuando alguien está haciendo pecados graves dentro de la congregación, hay que exhortarlos, hay que enseñarles la palabra y mostrarles en qué están mal y que se enderecen. Si no te hace la caso a la primera, dice la palabra de Dios que te reúnas 2 o 3 testigos y vuelve a exhortar. Y si lo vuelves a reprender y no quiere entender, pues ¿qué dice? Sácalo de la congregación para que no contamine a los demás. Y uno está diciendo, no digo que hacemos, aplicamos Mira, ahorita es un tema difícil eso de los que están uniendo en un libro. Hay que estarles exhortando una y otra vez. Hay que tener amor hacia ellos y que pedirle a Dios. Hay que interceder por ellos ante Dios y pedirle a Dios que les revele la palabra y que les dé entendimiento para que puedan enderezar sus caminos. Hay mucha rebeldía a causa de esto dentro de las iglesias, hay mucha provocación. Muchas parejas viven en el mundo libre, pero el único que puede interceder es el hombre justo que quiere estar intercediendo por esa pareja para que entiendan y vengan a Cristo como debe de ser. ¿Amén? Así que lo único que puedes hacer, intercede. Enséñale la palabra y déjaselos a Dios. Pero intercede, siempre intercede. Siempre intercede. Todos los deseos de la carne son difíciles de dejar, mientras no esté la gente del Espíritu. Así que pídele a Dios que su Espíritu Santo esté en él y que su Espíritu sea vencedor en Cristo Jesús. El Espíritu del hombre sea vencedor en Cristo Jesús a través de la fuerza del Espíritu Santo. ¿Ok? Sigue trabajando, sigue enseñando, así que entre en entendimiento. ¿Ok? Segunda de Corintios 10, ya la leímos. No, espérenme, ese es otro, perdón. Mateo 18, 33 al 35. Mateo 18, 33 al 35.
33 al 35. No debías tú también tener misericordia de tu siervo, como yo tuve misericordia de ti. Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debían. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos, sus ofensas. ¿Cómo andas tú en misericordia? ¿Cómo andan ustedes en misericordia? ¿Son misericordiosos verdaderamente? A ver, levanten la mano los que son misericordiosos. ¿Qué es misericordia? ¿Quién me explica qué es misericordia? Bueno, yo en mi caso tengo una persona que me debe 52,000 pesos hace 3 años y no lo he metido en la prisión, no le he cobrado intereses, no le he estado acosando que me haga pago mensuales ni nada. No es perdón, eso es tener misericordia de él, de que no he hecho nada en contra de él, de que lo agraven y eso que no es hermano, ¿verdad? No es del mundo, pero no he hecho nada en contra de él hasta que entienda y lo pague y ya está. ¿Qué es misericordia? Que te duela lo que le pasa a tu hermano. Que te duela lo que le pasa a tu hermano. ¿Misericordia qué es, María? Misericordia es también, aun cuando no sea una persona conocida o mismo, no tenga uno dolor también por ello, se duela por su dolor. ¿Sí? Y poder tratar de ayudar en lo que más se puede. Amén. No pagar conforme a su, no pagarles conforme a lo que hacen, al malo que hacen, no tomar venganza por nosotros, no pagar. Ahora No se sí. lo merezcan. Ahora sí levanten la mano que les tienen misericordia. ¿De quién es el don de misericordia? ¿Quién lo trae? ¿El Espíritu Santo, Jesucristo o Dios? ¿Quién? El Espíritu Santo. ¿A qué voy? Cuando tú veas a tu hermano sufrir, compadécete de él. Quiere decir que tú vayas y lo abraces y que tú absorbas parte de sus cargas para que entre los dos la carga sea más ligera, que te conduelas con su dolor y que entre los dos juntos, unidos en un mismo espíritu, unidos en una misma petición, Dios descargue de su misericordia, de su bondad y quite toda carga del hermano querido. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando tú te duelas de un hermano porque te trató mal y tú estás esperando que ese hermano se arrepiente y venga a ti y te abrace, no esperes eso. Mejor acércate o a Jesucristo o a Dios o a ese hermano y ponte a cuentas y declara la misericordia de Dios, que le perdone a tu hermano que te ofendió y que tú puedas recibir bendición en favor de él a través de la intercesión. ¿Amén? ¿Sí? Dice en el Salmo 145, del 8 al 9, dice: clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. A ver, fíjense en ese salmo muy importante. ¿Qué quiere decir la misericordia de Dios? Lento para la ira. Y entonces tu hermano, ¿cómo debes de ser? Lento para el enojo, lento para la ira, lento, no te enojes. No te enojes de lo que te dicen o de lo que te hacen. Sé lento para la ira. Desecha aquello que no te sirve. No lo guardes, deséchalo, pero sé lento. Esa es una de las cualidades de Dios, ser lento para la ira, porque Dios es misericordioso. Lo que más decía, lento para la ira, ¿qué más? Dice: clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Y grande en misericordia. Da tu amor. Perdona. Bueno es Jehová para con todos. Amén. Bueno, ahora vamos a Efesios 4:27. Efesios 4:27.
lugar al diablo. No le des lugar al diablo. ¿Cómo le damos lugar al diablo? Pecando. Pecando, desobedeciendo. Recuerden, desobedeciendo le damos lugar al diablo. Seamos lentos para la ira. También eso es pecado. ¿Okay? Vamos a 31 y 34. Efesios 4, 31 y 32. 31 y 32. ¿Vas, Corina? Antes de elegido unos a los otros y se perdonando unos a los otros, como Dios también los perdonó a nosotros. Pues creo que ya está muy claro ahí. Viene a rematar todo lo que estamos diciendo. Quita de ti toda amargura, todo enojo, toda ira, tontería, maledicencia y maldad. Sé benigno, sé perdonador con tu hermano, sé misericordioso con tu hermano. Así como Cristo te perdonó, tú perdona a los demás. Tengas razón, no tengas razón. Perdona. ¿Okay? Si tú eres una mujer o un hombre perdonador, el diablo no te va a hacer nada. Porque sabe que en ti no hay amargura. Porque sabe que en ti todo es amor. ¿Okay? Si tú sabes que todas las cosas que te pasan son para bendición y son para madurar, recíbela aunque no te gusta, aunque te duela, pero Dios te va a hacer madurar a través de esa experiencia. Y no, dice Luis, y no vas a crear rencor. A ver, amigo. No te que amargura y maledicencia está en la misma frase. Entonces no hay una relación entre la amargura y los que no son muy. Casi no te entendía, Andrés. Dice, o sea que la amargura no es que diga uno muchas groserías, muchas vidas. ¿La amargura qué es? Que nada le parece Es a lo uno. que vas guardando en tu corazón, que va formando sentimientos malos en ti, que van provocando tristeza y dolor. ¿Okay? Pero es consecuencia de decir las vidas. Las vigas no tienen nada que ver con la amargura. O sea, no tiene nada que ver las groserías con la amargura, no tiene nada que ver. Bueno, es un 3%, por así decirlo. Hay gente que no dice groserías, pero que está totalmente amargada en su corazón. Gente totalmente resentida con la vida. Gente que cualquier felicidad en otro le duele. Gente que está buscando la manera de cómo amargarte como ellos están amargados. ¿Sí? Si estás riendo, te dice la gente, ¿por qué te ríes? ¿De qué te ríes? ¿Es un chiste o qué? Pues, caray, pues, estamos contentos, ¿por qué no voy a reír? La gente amargada. ¿Okay? No muchas veces tiene que haber grosería como para saber que estás amargado. Sí puede ser un síntoma, pero no en sí una raíz de la maledicencia. La amargura es por algo que te hicieron, que creó en tu corazón odio, rencor y resentimiento, o rechazo. Entonces vamos a avanzar. Colosenses 3, 12 y 13. 3, 12 y 13. 3, 12 y 13. ¿Alguien de aquí está amargado? Sí. ¿Por qué estás amargado, Puchón? ¿Por qué estás amargado, Collado? ¿No le hace que te trate mal tu mujer? ¿No estás amargado? Amén, gloria a Dios. Diles por qué estás contento. Es lo que iba a decir. Diles por qué estás contento. Una persona así tan sonriente no puede amargarse.
iglesia y ya no hay nada más que decir. Y ya todo lo que me digan, lo que me hagan, ya no me afecta, ya se me duele. Y antes de haberte sometido a una liberación, ¿cómo era tu corazón? Duro, amargado, ¿ah? ¿Cómo tratabas a tus empleados? Los que estaban abajo de ti, ¿cómo los tratabas? Ese es un hombre amargado. Aquel que trabaja a base de gritos y insultos y a base de temor. Ese es un hombre amargado. Pero cuando vienes y te sometes a libertad en Cristo, Cristo cambia tu vida, transforma tu corazón y te llena de gozo y alegría. Es por eso que dice que tiene 22 días con gozo y alegría. Oscar, ¿sí es cierto? ¿Ya no grita? De 1 a 10, ahora canta, pero ya no sé qué. De 1 a 10. Luis, oye lo que dice Luis. Dice, ahora canta, ahora no sé qué prefiero, si le grito que canta. Yo prefiero cantando. Gloria a Dios. Me canta feo. Sale. A ver, vamos a leerlo. Me toca leer aquí, Araceli. Colosenses 3, 12 y 13. Dios pues como es. Esta no es la Biblia, porque es una verdad. Dios los ama mucho a ustedes y los ha elegido para que formen parte de su pueblo. Por esto vivan como se espera, que ustedes amen a los demás, sean buenos, humildes, amables, pacientes, sean totalmente tolerantes los unos con los otros, y así si alguien tiene alguna queja contra otro, perdónenle así como el Señor los ha perdonado a ustedes. ¿Hay alguien que tenga alguna queja contra su hermano? ¿Hay alguien de aquí que tenga alguna queja contra su hermano? ¿Contra quién tienes queja? ¿Contra tu hija? ¿Contra tu hija? ¿Y ya te pusiste a cuentas con ella? ¿Qué pasa cuando ustedes dejan que las cosas corran y piensan que por el Espíritu Santo solitas se van a resolver? ¿Saben lo único que se ha creado? Distanciamiento. Necesitan, aquí como dice la palabra, si tienes queja contra tu hermano, acércate y perdónese. No dejen que las cosas sigan pasando. Es muy común entre los matrimonios, para evitarse un problema, ¿qué hacen? Se quedan callados. ¿Y saben qué es lo único que se motiva? A que uno duerma en la esquina y el otro en otra esquina. Y entonces va a haber una división invisible en la cama, entre la pareja. Y total, por no buscar pleito, por no hacer pleito, no dices nada. Así no es la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que te pongas a cuentas, que externes lo que sientes, aunque no te hagan caso, aunque la vida no se resuelva, tú expresa lo que sientes de una manera tranquila, en paz y de una manera perdonadora. Si vas a exponer algo que sientes en tu corazón en contra de tu pareja, hazlo con amor. Aunque tu pareja esté endurecida por el demonio, aunque tu pareja esté endurecida por las circunstancias, aunque tu pareja esté endurecida por la amargura que siente, tú de todos modos externalo. Y en amor vas a hacer que ese corazón duro se vaya rompiendo y que la palabra vaya penetrando. Y más si utilizas la palabra de Dios de una manera sana, no para que agarres a bibliazos a tu hermano o a tu esposo o a tu esposa, sino para que en amor lo hagas entender. Pero si tú buscas la palabra para echar pleito, la palabra sí no funciona. La palabra es exhortación. La exhortación es corregir a tu hermano en amor. Corregir a tu hermano en amor. Eso es exhortar. ¿Entendido? ¿Sí? La espada no se levanta contra el hermano. La espada, eso estuvo precioso.
La espada no se levanta contra tu hermano. Amén. Esto muy bonito, no lo sabía. Está bueno. La espada no se levanta contra tu hermano. ¿Entendido? Levanta una rosa mejor de amor, ¿verdad? Entonces, habla bien, ponte cuentas. No sigas que la vida siga caminando sin que resuelvas tu vida. No sigas caminando sin que se resuelva tu vida matrimonial. No sigas caminando si no se resuelve tu relación hija e hijo contigo. No lo permitan. No piensen que porque no están enfrentando ese problema quiere decir que ya se resuelve. No se resuelve. Y cada día se hace más grave. Cada día se hace más grande. Resuelvan las cosas al momento. No las dejen crecer. ¿Amén? Amén. Vamos a la siguiente. Juan 20:23. Juan 20:23. Remitieres los pecados que son remitidos y aquellos que los refirieres que son remitidos. Remitir quiere decir perdonar. Aquel hermano que se acerca a ti y te pide perdón y tú lo perdonas, es perdonado. Aquel hermano que tú te acercas, que se acerca a ti y te pide perdón y tú no le perdonas, no es perdonado. Pero ¿sabes qué pasa cuando tú no perdonas a tu hermano? Te vuelves esclavo de él. ¿Por qué te digo que te vuelves esclavo de él cuando tú no perdonas a tu hermano? Porque los resentimientos, la amargura, el odio que sientes contra él te va a hacer esclavo. Y cada vez que lo veas, cada vez que vas a ser sujeto a él, esclavo a él, te va a doler la panza, te va a doler la cabeza, vas a hacer tripas corazón, te vas a sentir incómodo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Quitarnos ese yugo, quitarnos esa cadena. Y la única manera de quitarnos una cadena o un hermano incómodo es a través del perdón. Cuando tú lo perdonas, el Espíritu Santo empieza a obrar en ti y empieza a llenarte de amor para que de tal manera lo empieces a amar. Pero cuando estás esclavo del pecado a través del odio hacia cierto hermano, estás lleno de rencor y amargura. No dejando que crezcan raíces de amargura en nuestro interior, porque no podemos avanzar en Cristo. Así es. No dejen que sean raíces de amargura. Hagamos lo que hagamos, dice, podré mover montañas y sanar el todo lo que sea, pero si no tengo amor, nada puedo. Nada suena. Porque el cristiano sabe que él debe de perdonar. Engañamos a nosotros mismos pensando que hemos perdonado cuando todavía hay resentimientos. Yo he visto mucho eso en los matrimonios. A través de la consejería me dicen, es que ya lo perdoné a mi esposo. Ya lo perdoné, no de todas sus infidelidades, de todos sus adulterios, ya lo perdoné. Y a la primera explosión de enojo, luego va la mujer, y tú eres un mujeriego, y tú te acostaste con fulanita, te acostaste con sultanita. Entonces, ¿perdonó la mujer o no perdonó? No perdonó. ¿Qué quiere decir perdonar? Olvidar. Dejar atrás. En el ministerio de la prisión o de los anexos que nosotros vamos, muchos no llegan a la rehabilitación por lo mismo que no sacan eso, que se lo guardan y tienen todavía ese remordimiento contra alguien y no pueden rehabilitarse así. Duran 4 meses ahí, pero salen y vuelven a caer, o duran una condena en la prisión y salen y vuelven a caer porque de verdad no perdonan de corazón, sino que guardan eso. Hemos liberado a muchas personas que sienten rechazo, porque sus padres no, dicen ellos, las personas a liberar, dicen es que mi papá no me quería, es que preferían a mi hermano o a mi hermana, preferían otras situaciones, a mí siempre me pegaban, a mí siempre me regañaban, yo era el patito feo. Y entramos a la liberación y empezamos a hacer que perdonen. Y ellos perdonan. Pero resulta que no han perdonado de corazón y a los pocos días, después de ser liberados,
vuelven a caer otra vez en ataduras de malos recuerdos. Vuelven a alimentar el odio a través de un recuerdo que Satanás les volvió a poner en su mente para que volvieran a sentir ese rechazo. Y entra otra vez el espíritu de rechazo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los que son liberados? Entender que Satanás de alguna manera y sus demonios van a intentar de volver a regresar a ti. Y la manera en que regresan muy fácil es trayendo los malos recuerdos al presente y haciéndote que te enganches en ellos y que otra vez vuelvas a caer en el pecado, de los celos o bien del rechazo. Por eso nosotros tratamos de hacerles ver que no pueden volver a salir y juntarse con la misma gente, ni pueden volver a sus mismos hábitos de que tenían antes. Deben de cambiar, porque de eso se refiere el arrepentimiento. El arrepentimiento se refiere a cambiar de decisión, cambiar de opinión, o sea, deben de cambiar su mente. Entonces, cuando venga otra vez el diablo y te quiere engañar con los mismos pensamientos que te hicieron tanto daño en el pasado, ¿qué tienes que hacer? Hablo de principar esos pensamientos y les ordeno en el nombre de Jesús, se larguen de mi vida. Toda flecha de fuego que Satanás metió en mis pensamientos es apagada en el poder del Espíritu Santo y salen fuera, no entrarán a mí en el nombre de Jesús. Quitarle autoridad. Está reprendiendo y está sacando fuera todo pensamiento de maldad. O la otra, todas las mañanas, en el nombre de Jesús, pongo el yelmo de la salvación, todo dardo de fuego del maligno que quiera entrar a través de mis pensamientos, choca y no entra. ¿Okay? Mi casco no puede ser penetrado por ningún pensamiento humano. ¿Amén? Entonces siempre hay que estar atentos. Satanás va a buscar la manera de volver a entrar. Y siempre entra a través de engancharte a través del mal pensamiento. ¿Ok? A mí me pasa mucho. Entonces, a veces yo le digo que es algo que es muy bueno. Entonces, uno de esos dice, siempre es un hombre de errores. No podemos bajar nuestra dignidad. No podemos ser humillados en nuestro espíritu. Eso es sobajarnos. No vamos a entrar en guerra. Simplemente te estoy pidiendo perdón si algo te hice. Si te lastimé, perdóname. Cumplo con mi vida cristiana. Empieza a perdonar o no perdonar. Yo me desdigo de ti pidiéndote perdón. Haz contigo lo que tú quieras. Agarras tu otra vuelta y te vas. ¿Sí? ¿Ve? Pero siempre con esa cuenta. Si él no quiere perdonar, es un problema. No es un problema. Y eso nos pasó hace 8 días también en la iglesia con una hermana que dijo, estábamos platicando de su comentario de tu hermana. Entonces le dijo, ¿sabes qué? Disculpa, y yo le digo, sí, pero después, no me quiero decir No, eso es soberbia. Solamente te vas a postrar delante de Jehová, Dios de los ejércitos. Él no es Dios para postrarnos delante de él. Enseña el versículo bíblico donde dice que solamente a Jehová te postrarás, solamente a Él te inclinarás. Éxodo 20. Solamente a Él te postrarás. Es el tercer mandamiento, el segundo mandamiento. Ante nadie te inclinarás, solamente a Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Ok? Amén. Bien. Vamos ahora Miqueas 7:18. Miqueas 7:18. A ver quién encuentra primero. Amén. Fíjense bien lo que dice este versículo bíblico. Así que si tú dices que ya perdonaste y no lo has hecho, aquí el Espíritu Santo te va a redarguir. ¿Ok? Te toca leerlo, Que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de tu heredad, no retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. ¿Qué
quiere decir? Olvidó Jehová. Olvidó Jehová tu pecado. Así debes de ser tú. Olvida el pecado de aquel que te ofendió. Y luego dice, no retuvo para siempre su enojo. Sí es correcto a veces enojarnos. Sí es correcto enojarnos. Normal. Es una característica del ser humano enojarse. El problema es que dejes pasar el sol, que se oculte el sol y no te hayas puesto a cuentas con tu hermano pidiendo perdón. Ese es el gran problema. Cuando tú haces que el enojo te dure días, estás mal. Estás siendo alimentado por un demonio ese enojo. Necesitas liberarte. Necesitas liberarte. No dejar que los enojos controlen tu vida. No tienes por qué retener el enojo más de lo normal. A mí me hacen algo y a los 15 minutos ya se me olvidó. Pero así soy yo. No sé si todos sean así todos. Por ejemplo, yo le hago algo a mi gordita hermosa y no todos somos iguales, pero sí la palabra de Dios es muy clara. No dejes que se meta el sol sin antes haber perdonado o ponerte a cuentas con alguien. Las mujeres son muy aprensivas, desgraciadamente. El enojo les dura días. El problema es que en esos días Satanás gana mucha ventaja. Mucha ventaja. Hay veces que está enojado 2 o 3 días y no sé ni por qué. Sí, ¿sabes? Pero ya se me olvidó. No me digas. No sé ni por qué. Sí. O a los 15 años ya se me olvidó. Y ella sí enojada. Entonces, necesitamos ser entendidos. Mujeres, no sean tan aprensivas. Ya están en Cristo Jesús. Ya no son mujeres carnales. Tienen que ser mujeres maduras. Que cualquier cosa que les digan no las altere, no las irrite, no las lleve a desobediencia, no las lleve a maquinar una maldad en contra de otra persona. Maduremos, mujeres, maduren en el espíritu. Ya no se enojen tanto. Se los digo a las mujeres porque son más aprensivas. Los hombres son más vale más vale gorro. No son tan aprensivos. ¿Sí? Nos soltamos mantequilla, dice Xochitl. Los hombres nos soltamos mantequilla o se nos olvida, la verdad se nos olvida. No le prestamos atención a las cosas tan sencillas para nosotros, pero para las mujeres son muy grandes. Pero si alguien está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, nuevas son. Dios quita ese corazón de piedra y pone uno de carne. Pero ¿saben cuál es el problema? Que nuestra naturaleza no es la misma de la naturaleza. Así es la mujer. Les haces un daño con una palabra, les haces un daño tremendo. Con una broma les haces un daño tremendo. A veces si no escuchamos sus palabras, están dañando. Nunca me escuchas. ¿Nunca qué? Nunca me escuchas. ¿Sí? Nunca me escuchas. No tienes oídos para mí. Es muy común. Entonces, necesitamos entenderlas. Vaso frágil. Por algo yo lo puso, vaso frágil. Son inentendibles las mujeres. Pero pide al Espíritu Santo que te haga entendible. Alá. ¿Eh? Dice Gloria que aquí a nombre de todas las mujeres que a la salida te van a esperar. Que te la estás ganando con esa plática. Que vas por buen camino. Lo hacen sin pensar o lo hacen sabiendo que no es Mira, yo la verdad hago las cosas no pensando que se van a enojar. La verdad nunca me pasa por aquí ofender a alguien o lastimar a alguien. Soy muy enérgico, soy muy directo y yo no pienso en hacerte daño cuando te digo las cosas. Así soy. Pero sin embargo
El hombre es difícil que reconozca sus errores. Ese es un gran problema. En el hombre está más manifestado el espíritu de soberbia y de orgullo que en la mujer. Entonces el hombre por naturaleza es rebelde, soberbio, arrogante, orgulloso. Entonces tenemos que venir a la unidad de Cristo, ser humildes de corazón. Qué difícil es que cuando estás mal te acerques a pedir perdón, como hombre. Es bien difícil. Pero solamente un corazón humilde lo puede hacer. Solamente un corazón redarguido por el Espíritu Santo lo puede hacer. Así que seamos humildes en el Señor. ¿Amén? Vamos al siguiente, Jeremías 31:34. Jeremías 31:34. Jeremías 31:34. ¿Noelia? ¿Sale? ¿Ya Noelia? Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano. ¿Sí está bien? ¿No enseñará? No enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Perdonaré la maldad y no me acordaré más de su pecado. Perdona y no te acuerdes más del pecado que te ofendió. No te enlaces al pecado. Renuncia al pecado que te está atando. Renuncia a aquellos que te han puesto cuerda y deslígate de toda maldad. Isaías 43:25. Isaías 43:25. 43:25. Y aquí le vamos a parar para seguir con el siguiente tema. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. ¿Qué quiere decir con eso? A ver, nena, tú expliques a tú lo predicaste un día. Yo soy el que borro. Sí, que Dios nos perdona, pero bueno, ahí a veces se me hace bien bonito porque dice: yo los perdono, pero a veces creemos que nos perdona y todos nosotros porque Dios nos ama. Pero ahí dice: yo los perdono porque me amo a mí mismo. Entonces, es la misma manera en la que debemos de perdonar a los que nos ofenden. Perdonarlos porque yo me amo. O sea, no te voy a perdonar por ti, sino porque no quiero causarme yo daño. Entonces, se me hace así muy bonito eso de perdonar porque me amo. No por mí, yo te perdono, pero porque yo me amo a mí. Y no quiero guardar más rencor, más resentimiento, más odio. Quiero estar en paz. Por a mí mismo, por mi paz interior, yo te perdono. Y así debemos de perdonar todos. Amén. Amén. Tienen 5 minutos, pueden tomar un café. Por salud mental, por salud física, por salud espiritual. Por eso nos